Ok, perfecto. Estamos listos. Perfecto. Bueno, mis hermanos, buenas noches de nuevo y bienvenidos a los que están llegando. Bendecimos al Señor que nos da de nuevo esta oportunidad de reunirnos en vida nueva con el propósito, como pensaba o reflexionaba hoy mismo más temprano, eh, de que vayamos ahondando, profundizando en las motivaciones del líder servidor. Y hoy vamos precisamente, y voy a compartir la pantalla, a tener una clase que versa sobre eso mismo. ¿Qué nos hace ser personas y líderes que sirven? La semana pasada, y tenemos aquí la reflexión o el recordatorio de lo que vimos la semana pasada, y que todos recuerdan que estuvo basado en el capítulo 10 de Marcos, que los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Veíamos que los discípulos discutían entre sí acerca de las posiciones que iban a tener en el reino, pero como vimos también en el capítulo 9 de Marcos, en el reino de los cielos, en el reino de Dios no funciona de esa forma. Y el tercer principio que vimos también la semana pasada versaba de que los líderes servidores renuncian a sus derechos con tal de encontrar la grandeza sirviendo a los demás. Parte que estaba en el mismo capítulo 10 de Marcos, en los versículos 41 al 45, y que los que no estaban en esa clase pueden, por supuesto, que ver y repasar. Hoy vamos a ver, aquí están los objetivos de la clase, los principios cuarto y quinto del liderazgo del servidor. Y vamos a conocer el poder del liderazgo del servidor examinando lo que Juan, el apóstol Juan, dijo acerca de Jesús antes de que éste lavara los pies de sus discípulos. Y vamos ahí mismo a aprender o a observar la actitud del líder acerca de lavar los pies a los demás. Evaluaremos la actitud del líder acerca de lavar los pies a otros y examinaremos sus conocimientos sobre el ejemplo de Jesús en cuanto al liderazgo del servidor. El 3 y 4 se parecen mucho, pero vamos a observar y también a evaluar cuál es la actitud del líder acerca de lavar los pies de los demás. Interesante, por supuesto, siempre traer a la memoria el ejemplo que nos dio Jesús y que vimos en una de las primeras clases. Siendo él igual a Dios, no tuvo eso como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y dio su vida, no en cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y tenemos una frase que compartir hoy, como siempre trae la lección del material del liderazgo del servidor. Y esta dice que los líderes cristianos deben adoptar el estilo de liderazgo de Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos. Y es interesante, según dice este autor, pastor además y presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos en Estados Unidos, Leith Anderson, que Jesús o que el liderazgo al estilo de Jesús, el antiguo estilo, está tan al día todavía como cualquier teoría moderna de liderazgo. El poder del liderazgo, según vamos a ver, y dice iniciando la clase, en el servicio, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde encontramos el poder para servir a otros? ¿Dónde podemos encontrar el poder para servir a los demás? Si nuestro ego está en guerra con Dios, ¿cómo puedo o podemos romper el cautiverio del provecho propio para servir a los que nos rodean? Es en Juan donde vamos a enfocar la mirada en el día de hoy, Juan capítulo 13, donde se nos narra la historia de la última cena de Jesús con sus discípulos.
Y en esa ocasión, al lavar los pies de sus discípulos, Jesús ejemplificó el liderazgo del servidor, de forma que se aplique en todo tiempo. Juan, por supuesto, inspirado como siempre al escribir por el Espíritu Santo, observó algunas cosas de Jesús, incluso antes de que él tomara la toalla y el lebrillo. Y estos hechos revelan el secreto de arriesgar en el liderazgo del servidor. Y podemos ir al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, y si ustedes lo tienen, lo pueden buscar. Juan, capítulo 13, versículo 3, aunque hay algunos versículos adicionales del mismo capítulo que pudiéramos estar viendo. Pero antes de reflexionar, por supuesto, en cómo rompemos el cautiverio de buscar el provecho propio cuando hacemos algo, cuando servimos a los que nos rodean. Ahí dice en Juan capítulo 13, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Qué describe lo que Jesús sabía acerca de él mismo en ese momento? Y aunque pudiéramos, por supuesto, dar la participación en algún momento al final para que ustedes digan qué sabía Jesús acerca del mismo en ese momento, lo vamos a ver desde ya en la clase. Dice de nuevo el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Tres cosas Jesús sabía. Jesús sabía que el Padre le había confiado todo bajo su poder. Sabía que Dios tenía control completo de su vida y también de su ministerio. Y Jesús conocía su lugar como hijo de Dios. Jesús sabía, como dice aquí el versículo, literalmente, que venía de Dios y confiaba en que lo que hacía era parte del plan de Dios para su vida. Jesucristo sabía, además, que regresaría a Dios. Exactamente lo que dice el versículo. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios iba. Al conocimiento de Jesús sobre estas realidades, escribió Juan, precedió el hecho de tomar el lebrillo y la toalla. Antes de Jesús tomar el lebrillo y la toalla, escribió Juan de que Jesús estaba apercibido o en conocimiento de esas cosas. Confiado en esos hechos, Jesús pudo establecer el modelo de lo que Dios le mandó a hacer, servir a otros y dar su vida. Siempre decimos y hablamos del sentido de identidad de Jesús. Sabemos que él tenía conciencia de ser Dios, pero sabía también que estaba en obediencia delante de Dios de lo que Dios le había mandado hacer. Y las preguntas para que vayamos reflexionando en esta noche, que no vamos a contestar individualmente por el momento, sino que vamos a tratar de reflexionar ahí cada uno en su lugar. ¿Qué tanto del 1 al 5 usted considera que en Cristo Dios le ha dado el poder para servir a los demás? Son preguntas honestas, mis hermanos, y pensando seriamente en ese asunto, reflexionaba con honestidad, ¿qué tanto puedo decir en la presencia de Dios que entiendo que Dios me ha dado el poder
para servir a los demás. No por ganancia deshonesta, no por tener dominio hacia los demás, no por nada más que porque Dios ha puesto el poder para que yo lo haga. Y reflexionemos en un minuto acerca de eso. Veamos también, por supuesto, cómo afirma la palabra de Dios en el libro de Efesios, en los versículos 6 y 7 del capítulo 2, donde dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Dios definitivamente, hermano, tiene a disposición de cada uno el poder para servir a los demás. La segunda pregunta es de reflexión: ¿crees realmente que Dios te creó y tiene un plan para tu vida? Estamos apercibidos, igual que Jesús, ahí donde acabamos de leer, estamos apercibidos de que Dios es el creador y que además tiene un plan para nuestra vida. Esa era parte importante, como ya dijimos, del sentido de identidad de Jesús. Y una de las cosas que, por supuesto, decía Juan, hacían en Jesús mantener una actitud de servicio hacia los demás. ¿Crees que Dios te creó y tiene un plan para tu vida? Cual sea el rol en que Dios nos pone para servir o para que seamos siervos de los demás, entendemos que es un plan de Dios. La tercera pregunta es: ¿crees además que cuando mueras irás a estar con Dios? Creemos igual que Jesús que cuando salgamos de este mundo vamos a estar en el cielo con Dios. Esa es la promesa, las promesas en que descansa el Evangelio, de que somos creación de Dios, de que la providencia de Dios gobierna nuestras vidas y de que cuando salgamos de este mundo, después de haber incluso padecido por el Señor, servir a los demás y hacer la voluntad de Dios, vamos a estar con Dios eternamente y para siempre. ¿Qué tanto crees, del 1 al 5, que cuando mueras has de estar con Dios? Esos hechos de fe, son la fuente de poder que nos permite arriesgarnos a guiar en servicio. Y si buscamos, haciendo de nuevo énfasis en la importancia del sometimiento delante de Dios, vamos rápidamente al libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 37. Mateo, capítulo 10, versículo 37. Y estos son, mis hermanos, algunas medidas que nos ayudan a contestar las preguntas que habíamos visto previamente. De verdad, hermanos, les digo que cuando uno se confronta con la palabra de Dios y mide la medida de fe que tiene y esa capacidad de servir a los demás que solamente viene de Dios, tiene que pedirle al Señor que aumente la medida de nuestra fe y que aumente nuestros corazones de siervos. Dice en Mateo, en el capítulo 10, el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y dice el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que halle su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Creemos que Dios nos ha dado el poder para cumplir ese versículo y servir a los demás. Creemos que Dios nos creó y que tiene un plan para nuestra vida. Y creemos que al salir de este mundo iremos a estar en la presencia de Dios. Además, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, los versículos 27 al 29, como para medir la confianza que tenemos en lo que Dios dice en su palabra, dice ahí, Mateo 19, del 27 al 29, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tribus, sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿A cuántos el Señor nos ha pedido que dejemos todo eso que el Señor pidió o mencionó a sus discípulos? ¿A cuántos por amor el Señor los ha conmovido a que si fuera necesario por servir a los demás, en confianza completa al plan de Dios para nuestras vidas, estaríamos dispuestos a dejarlos? Y cuando uno se pone a pensar, a reflexionar en qué tanto, Señor, es mi motivación espiritual para si fuese necesario yo dejar todo y seguirte solo a ti, hacer tu voluntad y ser un siervo inútil para tu gloria. ¿Qué tanto yo puedo medir si lo hago sencillamente por la recompensa o qué tanto lo hago sencillamente por amor? Y hay un pasaje o un capítulo en que el apóstol Pablo nos dice cómo funciona específicamente el tipo de servicio que se hace por amor a los demás y para glorificar el nombre de Dios. Y ese capítulo es el capítulo 2 del libro de Primera de Tesalonicenses, donde vamos a ver, aunque es extenso leer todo el capítulo, vamos a ver el mensaje principal. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Y dice así, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Porque nuestra exhortación, y lo dice Pablo, compelido por el amor, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue tampoco por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, o sea, no ocultó o simuló alguna motivación errónea, como si fuera nacida de avaricia, y dice ahí en el versículo 5, y Dios de eso me es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, sino que antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Wow. Como la madre cuida de sus propios hijos, así el apóstol Pablo dice que se comportó con sus discípulos e hijos en la fe en la iglesia de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Tremendo, ¿verdad? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os les predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros también sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si hay alguien que pudiera hablar en un sentido más fraternal y más paternal que el apóstol Pablo en esos pasajes, ustedes luego me lo dicen. Pero la carta y el capítulo 2 aquí de la primera carta a Filipenses está lleno de un amor genuino, un amor sacrificial, un amor de servicio por sus hermanos en la fe, por la iglesia de Tesalónica. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis participado de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Gloria a Dios por su palabra y por el ejemplo que nos da de corazones que sirven genuinamente por amor y por la fe en el Señor. El cuarto, por lo tanto, principio del liderazgo del servidor es que los líderes servidores se arriesgan a servir a otros porque confían en que Dios es el que controla sus vidas. El apóstol Pablo no tuvo miedo, estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno de profundo amor, porque sencillamente confiaba en que cuales fueran las circunstancias, estaba sirviendo a Dios
Y él sabía, como debemos saber, que Dios es el que controla nuestras vidas. El quinto principio, pues, del servidor, del liderazgo del servidor, es que los líderes servidores imitan a Cristo y toman por eso la toalla de servidumbre de Jesús para satisfacer las necesidades de los demás. No lo hacen, no soportan el oprobio, sencillamente de una manera egoísta con tal de ganar alguna recompensa, sino que lo hacen por amor, por puro amor a los demás. Podemos ver, por supuesto, además, en Primera de Juan, y lo podemos ir buscando, ¿cómo es posible, para reafirmar lo que venimos diciendo, cómo es posible estar dispuesto a dar nuestra propia vida por los demás creyentes? ¿Cómo podemos amar a los demás y cómo podemos amar al prójimo, al hermano, al amigo, como uno amaría a sus propios hijos? En el libro de Primera de Juan, donde les dije que busquen, por favor, vemos que nadie puede amar fuera de la persona misma aquella persona que no es un concepto, sino que es la definición del amor, y esto es Dios. Y lo podemos ver, por supuesto, en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 4, perdón, los versículos 7 al 12. Y dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, lo que leíamos en Juan capítulo 13, al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, haciendo por supuesto con eso Jesús la voluntad del Padre. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amar a los demás, como dice literalmente, amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Y como si hiciera falta, añade Juan en el versículo 17 lo que lo que había dicho de Jesús acerca de que volvía al Padre. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también en este mundo. Volveremos a Dios.
Así que mis hermanos, como sigue diciendo la clase, Jesús sabía que su poder venía de Dios. Jesús sabía que Él venía de Dios y que regresaría a Él. Y el secreto de arriesgarse al practicar el liderazgo del servidor es la seguridad de que Dios está controlando nuestras vidas. El secreto de arriesgarse a practicar el liderazgo del servidor consiste en la seguridad de que Dios es el que controla nuestras vidas. Así que recordemos siempre las razones del liderazgo del servidor. El ejemplo que el Señor nos dio cuando lavó los pies de sus discípulos. La noche en que fue entregado, Jesús hizo dos actos simbólicos para sus seguidores. Tomó la toalla y tomó un lebrillo y lavó sus pies. Y como hemos visto o escuchado tantas veces, sabemos que esa labor estaba precisamente destinada para el siervo de la casa. Y Jesús, viendo que nadie se atrevía o que nadie lavaba los pies de los demás, Jesús mismo decidió simbólicamente y siendo el mayor de los demás, tomar el papel de siervo y lavar los pies de sus discípulos. También Jesús tomó en ese mismo evento pan y vino de la comida de la Pascua y ahí anunció un nuevo pacto entre Dios y su creación mediante su sangre. Cuando el maestro le pidió a sus discípulos que prepararan la comida de la Pascua, no les pidió que emplearan a un siervo. Él quiso de nuevo demostrar a sus discípulos una importante lección. Sorprendió a todo el mundo cuando dejando la mesa presidencial o el puesto de honor, como habíamos visto en una clase pasada, fue donde los que trabajaban se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Llenó el lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus amigos. Ese no era su trabajo, él era el Señor, pero aún así Jesús en su palabra nos enseñó redefiniendo lo que hacen los líderes. Los líderes satisfacen las necesidades y los discípulos tenían los pies sucios. Ninguno estaba dispuesto a lavarlos, tenían una necesidad, pero nadie iba a dejar su puesto en el momento para satisfacerlo. Sin embargo, Jesús, ejemplificando el liderazgo del servidor, dejó su lugar en la mesa y se arrodilló para satisfacer la necesidad. Recuerden que en ese pasaje Pedro se revela y dice, ay, no. No puedo dejar que me lave los pies. Y se ve, por supuesto, que ahí Pedro no había comprendido. Y nadie lo puede entender. Si Jesús intentara lavar los pies de nosotros sus discípulos, por supuesto que nos escandalizaríamos como se escandalizó Pedro en aquel momento. Nadie lo puede entender. Que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús, Dios mismo, el que en Colosenses dice que sostiene todas las cosas y que todo fue hecho por Él y para Él. Jesús lavando mis pies. Cristo descendió de la cena pascual a la toalla y el lebrillo y traza con eso un paralelo como descendió Él del cielo hasta la cruz. Lo que vimos en Filipenses en el capítulo 2. Nos ha mostrado que lo que Él había enseñado con palabras era absolutamente cierto. Que el más grande en medio de nosotros
es el servidor de los demás. El Señor nos permita, mis hermanos, en esta noche, a seguir ocultando el corazón de cada uno y ver hasta qué punto, como hacíamos las preguntas al principio, cuánto consideramos que Dios nos ha dado el poder para servir a los demás. Si creemos que Dios nos creó y que como en Jesús, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y si creemos y confiamos que cuando salgamos de este mundo, iremos a estar en el cielo con el Señor. Permítanme entonces que oremos. Vamos a abrir luego el micrófono si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Y así estaremos hasta que inicie el tiempo de clama a las 9 en punto. Señor, estamos de nuevo delante de tu presencia y reconocemos, mi Dios, que solamente tu Espíritu Santo es que nos convierte, nos transforma, nos cambia y nos hace comprender completamente el significado de tu mensaje y de lo que dice tu palabra. Solo te pedimos, mi Dios, en esta noche, que tú sigas abonando en el corazón de cada cual y que esa semilla que está siendo sembrada continuamente y cultivada todos los miércoles en esta clase de vida nueva, llegue, por supuesto, a dar sus frutos y nos despojemos de todo peso, de todo egoísmo y de todo, Señor, lazo o atadura con las cosas de este mundo que nos limitan a amar y servir como amó Jesús. Permite, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, ser ejemplos vivos de lo que tú fuiste aquí en la tierra. Permítenos, Señor, no considerando los malos ejemplos, sino solamente el tuyo, honrar tu nombre siendo servidores de los demás. Que tu nombre sea glorificado mediante el servicio que cada uno pueda dar. Que de corazones totalmente desprendidos, Señor, que no buscan lo suyo propio, sino que buscan el bien de los demás, podamos estar dispuestos para que el día que tú nos pidas que dejemos todo, dejemos casa, dejemos tierra, dejemos padre, dejemos madre, dejemos hijos, dejemos todo, estemos dispuestos solamente a seguirte y hacer tu voluntad. Que tú seas, Señor, glorificado en esta noche en medio de lo que falta. Y que nosotros podamos en el tiempo de clamor derramarnos delante de ti con una petición así genuina, sabiendo muchas veces que no llegamos a la medida de la fe que se supone debemos tener. Pero podemos pedir, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo nos dé toda capacidad, la cual vimos en el ejemplo de Primera de Tesalonicenses y el apóstol Pablo. Danos tú, Señor, esa capacidad. No la tenemos, pero sabemos que en tu poder podemos tener liderazgo en el servicio, liderazgo en el amor, liderazgo en el desprendimiento. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén, mis hermanos.